Aquí está Ronaldinho, el trompudo genial que sigue sonriente a pesar de los pesares. Está en la cárcel en Paraguay, pero tan campante. Ahí lo vemos a Ronaldinho. Por usar un pasaporte falso. Boca Juniors, campeón de la Liga de Argentina, en este partido que daría mucho de qué hablar también por el caluroso saludo de Tevez con Diego Armando Maradona. 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Diego Armando Maradona. No les ha llegado lo de la amenaza del coronavirus y festejaron alegremente. En esa Liga Argentina en la que también han hecho y deshecho en los últimos tiempos a placer los dirigentes, ahí el gesto de Ronaldo saludando a nadie, ¿verdad? En este partido jugado a puerta cerrada. Sí, qué lástima, un gran partido en la Serie A pasando por un gran momento, pero a puertas cerradas y hoy suspendida la actividad. En adelante, golazo de Paulo Dybala. Qué golazo. Para el 2-0 ante el Inter. Qué definición esa después de los quiebres. Maravilloso gol. Partido número 1000 como profesional de Cristiano Ronaldo. La ucraniana Elina Svitolina se proclamó campeona del Abierto de Monterrey. Venció a la checa Mari Buskova en la gran final. Resultó difícil para la ucraniana. Termina ganando en 2 horas 59 minutos, 7-5, 4-6 y 6-4. Los organizadores del torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, que estaba programado para comenzar pasado mañana, han suspendido el evento por un caso de coronavirus en el Valle de Coachella, en California. Ese torneo de tenis en Monterrey cada vez mejor, cada año mejor, como lo ha sido el de Acapulco también, el Abierto de Tenis de Acapulco. El fútbol en Japón prolonga al menos hasta abril el aplazamiento de todos los partidos oficiales ante la propagación nacional y global del nuevo coronavirus, y la Liga de Béisbol Profesional de Japón anunció hoy también que ha decidido retrasar al menos hasta mediados de abril el arranque de la temporada. En Italia se ha suspendido toda actividad deportiva y las medidas están a extremos importantes. Los organizadores del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, la segunda prueba del Mundial que debe disputarse del 20 al 22 de marzo, decidieron que se celebre a puerta cerrada. Automovilismo deportivo a puerta cerrada en Bahrein. También por el coronavirus. En Italia, te decía, las medidas son de aislamiento a toda la península. Así se acaba de informar. El partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, previsto para este miércoles, se va a jugar pero a puerta cerrada, en aplicación de las nuevas medidas de seguridad en Francia frente al coronavirus. Vamos a ir con Dani Martínez, que está allá en Italia. Dani, ¿qué nos puedes informar sobre la cancelación de eventos deportivos por el coronavirus allá en Italia? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Heriberto. El gobierno italiano, a través de su primer ministro, en una rueda de prensa, anunció el decreto que ya el CONI, el Comité Olímpico Nacional Italiano, había pedido durante la tarde suspender todas las actividades deportivas en Italia debido a la emergencia del coronavirus. Además, el primer ministro italiano extendió todas las medidas que antes eran hasta el día de hoy, fueron para las llamadas zonas rojas, es decir, Lombardía y otras 12 provincias, con limitaciones para los movimientos, con las escuelas y las universidades cerradas, con la prohibición de reuniones en los bares o en cualquier lugar donde se pueda reunir un grupo de personas. Con todo aquello se extendió a todo el territorio italiano, por lo que a partir del momento en que mañana el decreto que se está firmando esta noche entrará en vigor porque será publicado en la Gaceta Oficial, Italia será, según en las palabras del primer ministro, una zona protegida, y por lo tanto ninguna actividad que signifique el poner personas en la calle o en un lugar público van a estar consentidas. Esto significa que no va a haber Serie A, que queda suspendido. Mañana había un
un consejo federal en el que se iban a tomar estas decisiones, pero el gobierno en la emergencia aceleró esta decisión que estaba en el aire y a partir de este momento seguramente en Italia no se pueden realizar eventos deportivos. Un abrazo, Dani. Ciro Procuna. Las últimas noticias indican esto que tú mencionas, lo que ha dicho Conte, que extienden las medidas de aislamiento a toda Italia. Desde luego eso incluye eventos deportivos, lo de la Serie A que ya explicabas. ¿Cómo es el día a día en Italia? El día a día siempre ha sido más difícil porque hubo problemas de comunicación respecto de lo que estaba pasando. Todavía subsisten, creo yo. De todas maneras, ahora lo que se está haciendo apelación es a que la gente no salga de sus casas. Yo resto a casa es el nombre de este decreto, que quiere decir en la traducción al castellano, yo me quedo en mi casa. Se trata de evitar esto, es decir, que salga la gente, que vaya a lugares públicos, aunque si las actividades, los supermercados, los restaurantes y demás están habilitados para quedar abiertos, hay que tener ciertas medidas que van desde una especial higiene en las manos, no tocarse los ojos, estornudar sobre el codo, sobre el brazo plegado, estar a más de 1 metro de la persona que te precede o te antecede. En un restaurante, por ejemplo, las sillas, las mesas tienen que estar a esa distancia. Es decir, una serie de restricciones para evitar el contagio. La enfermedad es evidentemente muy contagiosa y se trata de evitar crear más casos. Hoy hubo, por ejemplo, 1.598 casos más de contagio, fallecidos lamentablemente, de los cuales 76 son de la sola Lombardía. Esta situación que produce estos decesos y demás está mandando en tilto el sistema médico italiano. Recordemos que aquí la sanidad pública es gratuita y obligatoria. Por lo tanto, ya está en el colapso toda la terapia intensiva de cualquier hospital y eso hace que a la enfermedad, a la baja, como se puede decir, porcentaje de decesos que produce la enfermedad, se suma pero el problema de la atención que tienen que tener una cantidad de personas para los que el sistema sanitario italiano no da abasto. Sí. Entonces, lo que se trata de evitar con estas medidas es la proliferación del contagio, evitar los contagios lo más posible. En este momento son, según las cifras oficiales dadas a las 6 de la tarde aquí, 9.172 personas contagiadas. La mitad de ellas no saben ni siquiera tienen ni siquiera ningún síntoma. La mitad, más del 45% restante tienen los síntomas de una gripe. Pero hay un 5% que es el que va a ser hospitalizado y hay de ese 5%, un 1% que va a terapia intensiva y un 2% lamentablemente fallece. Son gente en un altísimo porcentaje, más del 80-85%, más allá de los 70-75 años. Por eso el primer ministro italiano se apeló a la necesidad de cuidar a nuestros abuelos. Dijo, cuidar a nuestros abuelos porque esta enfermedad pasada en un organismo que tiene algún tipo de debilidad se transforma en muy peligrosa. Estamos hablando con Daniel Martínez, corresponsal de ESPN en Italia. 1.600 casos en Italia, 7 en México. ¿Hasta cuándo se calcula que dure esta medida de distanciar a las personas y a las mesas que ocupan comensales en restaurantes allá en Italia, Dani? En primera medida, hasta el 3 de abril, es decir, se extendió lo que era para la zona roja, se hizo extendida para toda la península italiana, comprendida sus islas. 1.598, es casi 1.600, son
fallecidos, lamentablemente. Los casos de contagiados son, no, perdón, 1.598 son los casos que hoy se produjeron de contagio. 9.172 son los contagiados. 463 son el número total de fallecidos, de los cuales 97 en las últimas 24 horas. Y el dato que da un poco de tranquilidad a las almas es que 724 personas sin mediar una vacuna y sin un medicamento especial ya están curados, se han restablecido, 724 personas. Oye, Dani, ¿y tú te previenes de alguna manera allá en Italia? Tomo las medidas que indica el gobierno. ¿Usas cubrebocas? Tratando de mantener la normalidad absoluta. No uso mascarilla, no uso... Es bastante... Además se ha producido un problema, Heriberto, con esto, porque se han acabado las mascarillas y las necesitan personas con verdaderos problemas. En realidad el que está contagiado puede usar la mascarilla para evitar contagiar a otros, pero el que puede ser contagiado, en realidad la mascarilla es bastante inútil, según lo que han explicado los expertos, porque a través de los ojos, por ejemplo, entra fácilmente el virus. Entonces es mejor, he optado yo, por ejemplo, no crear más peso a este hecho de que no hay prácticamente más mascarillas, evitando esta cosa. Pero después tomo las medidas de todo: lavarse las manos con alcohol durante muchas veces al día, o sea, prácticamente a partir y después de cada movimiento, de cada situación de la jornada. Correcto, Dani, muchas gracias por la información allá en Italia. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, gracias. 1.600 casos en Italia, hoy, tan solo hoy, 9.600 en total, por 7, hacíamos este comparativo con México. Vamos a ir con Manu Martín, allá en España. Manu, qué gusto saludarte. ¿En qué te basabas para augurar que iba a haber un cambio en la punta de la tabla de posiciones del fútbol español? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues me basaba en la trayectoria y en el fútbol y en las plantillas y en los directores deportivos que deciden los fichajes y en los 3 últimos años. Beto, que no se engañe nadie, que se ganaban ligas pero no se estaba contento con el entrenador, que el Real Madrid el año pasado acabó como acabó sin ningún título y tuvo 3 entrenadores en una misma temporada, que este año cuando arrancó la temporada, ya en el 7-3 que le hizo en New Jersey el Atlético de Madrid, alguno de la planta noble del Bernabéu pensaba en destituir a Zidane, que a pesar de esos 20 partidos o 21 consecutivos sin perder, el juego no era brillante y que en el Barcelona tienen tantos incendios que tarde o temprano les va a pasar lo mismo. Es decir, no confío que la próxima semana el Barça se mantenga como líder. Todas esas cosas y no un partido puntual o una alineación de Zidane puntual o una baja forma puntual es lo que me llevaba a pensar que en esta jornada iba a pasar lo que ha pasado. Pues Manu, Ciro profetizaba que el Barça volvería a tomar la punta de la liga. Hace una semana hablábamos de que el Real Madrid había ganado con toda justicia el partido contra el Barcelona, pero ¿qué tanta ha sido la cuota futbolística y qué tanta ha sido la cuota de empuje que le llevó a sacar adelante ese resultado? Y que con esa cuota de empuje no vas a ganar todos los encuentros. Zidane se echó toda la culpa ayer en la rueda de prensa después de la caída ante el Betis, Manu, en el Benito Villamarín. ¿Qué tanto le corresponde a él? ¿Qué tanto al grupo de jugadores? ¿Cómo lo repartirías? Te falta un tercio del pastel, que es la parte alta, la zona noble del Bernabéu. Mira, yo te digo, el Real Madrid ayer tuvo ese empuje durante algunos minutos que le daba más que suficiente hace 4 años, 5 años, cuando Luka Modric tenía 27, 28 años, cuando Marcelo andaba igual, cuando Kroos era seguramente el mejor centrocampista que había, cuando había un tal Cristiano Ronaldo que marcaba 50 goles, pero sinceramente yo en esa época os seguía diciendo que a mí no me gustaba cómo jugaba el Real Madrid de Zidane, que no tenía un estilo, que no tenía un sello, que simplemente tenían la pegada final de jugadores que estaban formando una gran plantilla, pero que con una gran plantilla también se puede dejar un sello. Cuando
cuando esos jugadores, uno se ha ido, otros han envejecido, la planta noble, en lugar de fichar a jugadores curtidos o veteranos o maduros, ha fichado a jugadores de 18, 19 años y se nos ha hecho creer que esos eran los salvadores del Real Madrid. Es decir, cuando la plantilla envejece y los que llegan todavía no tienen experiencia, pues al final pasa lo que pasa. ¿A quién se está culpando desde la zona noble del Bernabéu en el día de hoy? A Zinedine Zidane. Pero todos deberían mirarse el ombligo y hacer autocrítica. En el Real Madrid son muchos los frentes donde deberían hacer esa autocrítica, empezando por los que fichan y siguiendo por el propio entrenador, que sigue dando palos de ciego. Lo siento mucho, sigue dando palos de ciego. Me sorprendió la alineación contra el Valencia en la Supercopa y la lavé. Dije, joder, Zidane empieza a ejercer de entrenador con esos 5 mediocampistas. ¿Y después qué? Después absolutamente nada. Y palos de ciego. Ayer Lucas Vázquez, a Marcelo le está haciendo bueno cuando tiene a Mendy, a Valverde, que es el que mejor funciona, le deja en el banco, un día pone a Kroos, otro no, Mariano estaba descartado absolutamente, y como marca un gol contra el Barça, le saca para ver si agita la alineación. Y luego, las vacas sagradas, Sergio Ramos le da un balón a un jugador del Betis para que tire a puerta en el primer gol, y Benzema, que lleva muchos partidos hasta ayer sin marcar, le da el pase a Tello para que marque el gol de la victoria. En definitiva, que aquí entre todos la mataron y ella sola se murió. Inevitable el tema del coronavirus. Manu, ¿qué tan factible es que el partido del Barcelona frente al Nápoles a mediados de este mes se juegue a puerta cerrada allá en España? Tiene todas las posibilidades, pero te digo más. El viernes arranca la fecha con un Real Madrid-Eibar a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. A esta hora no es descartable que la próxima jornada y sobre todo ese partido se juega a puerta cerrada. Hoy también ha habido medidas excepcionales anunciadas por el gobierno español, especialmente en Madrid, donde hay más casos y a partir del miércoles no va a haber escuelas, no va a haber universidades, se está pidiendo teletrabajo a las compañías para que los empleados no vayan al trabajo, todos los que puedan hacerlo, obviamente, no en todas las profesiones se puede, y la Liga está a la espera de lo que le diga el Ministerio de Sanidad, pero probablemente ya acabe afectando también a la Liga este fin de semana, y el primer partido, curiosamente, es en Madrid, donde es un caso de alerta máxima y es el Real Madrid-Eibar, con lo cual no descartemos que ya ese partido se juega a puerta cerrada. Y el del Barcelona-Napoli, me dice Jordi Blanco desde Barcelona que al 90% también se va a jugar a puerta cerrada. Manu, muchas gracias por la información y tus apuntes del día de hoy. Un abrazo para todos. Igualmente, Manu Martín, allá en España, el Madrid-Eibar se pudiera jugar sin público esta misma semana allá en Madrid. Sí, muy atentos creo que tenemos que estar a cómo vayan dándose los acontecimientos. Y bueno, regresando a lo futbolístico, decía Manu Martín, todo este tema del Real Madrid y lo que dejó de hacer en un partido en el que Andrés Guardado juega bastante bien contra el Betis de Sevilla, donde Andrés Guardado termina lesionado lamentablemente, pero de un partidazo, y tampoco es que el Barcelona haya jugado como para tirar los cohetes, por momentos jugó como equipo chico ante la Real Sociedad, le ganó apenas 1-0 con un penal muy dudoso que se cobró. Hacía mucho que no veíamos, ¿no?, al Barça y al Real Madrid tan lejos de su Decía Manu, nivel óptimo. El menos malo va a ser campeón en España. Sí, así pinta, aunque para variar el asunto ya quedó entre ellos dos. La liga está entre Barça y Real Madrid exclusivamente. No se ha plasmado eso tanto en cuanto a la cosecha de puntos, pero sí en cuanto a lo que cada uno de estos dos equipos batalla cada semana. Les ha costado mucho más que en torneos anteriores ganar cada punto. Claro, en México ni por asomo se piensa todavía en medidas radicales, porque en Europa, en varios países, y en Asia, desde luego, cundiendo el virus, a diferencia de México, donde hay 7 casos hasta el momento todavía. Despedimos al público de Radio Fórmula, que nos ha acompañado amablemente en este lunes, y en invitación para mañana en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Tenemos unos minutos más en televisión para hablar sobre los mexicanos que están jugando en la MLS. Un soberbio gol de Carlos Vela. Golazo. Golazo a pelota parada. Todos los goles que anota son de bandera, la verdad. Excelente factura. Sigue siendo el mejor Carlos Vela, obviamente, de los que están en la MLS y el mejor futbolista mexicano de la actualidad. Buen arranque de Pulido, que ya tiene 2 goles. Pizarro se presenta metiendo el primer gol de la franquicia. Alanis, que ya había anotado un golazo. Y Javier Hernández, al que ha aparecido mucho en distintos medios, pero al que ya empezaron a recordarle que fue llevado ahí
para meter goles. Que tiene que aparecer más, pero en el área rival, ¿no? Sí. Retratarse ante la portería rival. Sí, ha circulado en redes sociales la contabilidad de la cantidad de late night shows en los que ha aparecido Hernández y que va en blanco en cuanto a goles. Van 2 jornadas, falta todavía. Aquí está el primer gol que anota Pizarro. Su equipo termina perdiendo, es un gol tempranero ante el DC. Y sí, volvió a jugar Alanís, pero a su equipo lo terminaron. Pizarro terminó perdiendo, Vela empatando, pero de cualquier manera la técnica de golpeo es soberbia por parte de Sí, Carlos. el mejor disparo que había ha sido ese, ¿no? Comandó al agua ahí al conductor de uno de los programas en los que apareció. Vela en magnífico momento con su equipo para recibir a Cruz Azul, para enfrentar a Cruz Azul en ese doble enfrentamiento. Sí, y ya vienen de dejar en el camino al León y superándolo en toda la línea, especialmente en el partido de vuelta. ¿Y qué tenemos aquí? No, pues cómo no. Sí, todo lo que ha aparecido no? Javier Hernández. Sí. Sí. Van 2 jornadas, digo, también. Mandado quizá por la liga, ¿no? Quizá no le compete tanto Tiene a él, que, pero en algún momento figura si latina, aparecer está en varios pensando en el programas. rendimiento en la cancha, sí tendrá que pensar también en bajarle sus apariciones en otros espacios. El otro día discutíamos qué tan buena entrada puede haber en el Estadio Azteca para ver a Vela contra Cruz Azul en un partido entre semana. Es que a mí me decían que se iba a llenar el Azteca. Digo, No. yo lo dudo, dudo que se vaya Pero a buena llenar. entrada puede haber, ¿no? Yo creo que media entrada sería bueno. Es entre semana, es teniendo un juego contra el América muy próximo, entonces... Es que ver al mejor futbolista mexicano es algo interesante de ir a ver al Estadio Sí, Azteca. pero no sé si al nivel de que todos queremos ir a verlo. O sea, de la entrada que se produciría sin Vela, auméntale a 5,000 personas. Yo no creo que impacte como para llenar un estadio todavía, ¿no? En NFL Live, Siendo un jugadorazo. hoy a las 5 de la tarde les diremos de la oferta que le ha puesto Dallas a Dak Prescott y de que la Asociación de Jugadores tiene una prórroga hasta la medianoche del sábado para el acuerdo laboral. Retomando lo que dice Roberto, para terminar, no se llena el Azteca, pero es mejor Vela que Cuauhtémoc Blanco. No, para nada. No, niveles distintos, perdón. Gracias, Ciro.